Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Vamos a conversar sobre este tema en los siguientes minutos con la ex ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro, quien se encuentra con nosotros. Muchas gracias por estar esta mañana en RPP. Buenos días, señora Montenegro. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo para todas las peruanas y peruanos que están atentas a la programación de RPP. Sí, exministra, ¿cómo analizar, cómo hacer entender qué significa el pedido de la familia, bueno, las autoridades también, bueno, parte de ellas en realidad, de aplicar en este caso el aborto terapéutico? Jorge, en primer lugar, debemos hacer entender a toda la ciudadanía que Mila no es un número más en una gran estadística de niñas violadas en el Perú, 14.500 solo en el primer semestre de este año. Mila representa a una niña, a un ser humano que requiere ser entendida, amada y que se le restauren todos sus derechos. Una junta médica no puede anular sus derechos fundamentales, su derecho a la libertad, su derecho a la seguridad que debe tener, su derecho a la educación de calidad con equidad, su derecho a la salud física, a la salud mental, a la salud emocional y, ¿por qué no, a la salud espiritual? Están revictimizando a la niña, la están retraumatizando y, como tú lo has dicho, violada desde los 7 años por el padrastro. Y algo muchísimo más grave, Mila tiene violada desde los 7 años, tiene 11 años, no sabe leer ni escribir, pero las épocas que va al colegio de manera eventual y llega a su casa, su mamá tampoco lee y escribe. O sea, es una niña sin apoyo, sin soporte, y una madre que también es golpeada, que ha denunciado la violencia física contra ella y contra la niña en reiteradas oportunidades. Entonces, Jorge, la pregunta es, ¿dónde está el sistema de justicia? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Cuántas niñas son representadas por Mila en una situación tan crítica, tan dolorosa? ¿Por qué vivimos de espaldas a esa realidad, exministra? Porque, en primer lugar, consideramos que las ciudades de la costa son más importantes que de la sierra o de la selva, porque los servicios que he mencionado no llegan en igualdad de condiciones, con la misma calidad y oportunidad en el ámbito nacional. Recuerda que hemos tenido el caso de Camila, un caso similar de una niña en la selva también, una niña andina de 13 años. Y el Perú ha sido sancionada por este motivo y vuelve a pasar este caso de que un sistema de salud no la atiende con la urgencia de vida, no la atiende con la calidez que se requiere atender, y lo que es más grave, Jorge, cómo un sistema de justicia deja a un violador de esta calaña libre. Cómo ese individuo puede estar haciendo más daño a más mujeres, pero no es de extrañarnos porque tenemos 2.000 profesores violadores en el sistema educativo que pasa mucho tiempo para que los retiren y que están pensando en que la vacante se quedaría libre y que se le cambia de un colegio a otro para que hagan lo mismo. Por eso es que se tiene que trabajar de manera articulada. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Defensoría. ¿Dónde está Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están las fiscales, las juezas mujeres para que reaccionen y solucionen estos problemas, pero con oportunidad? No podemos esperar que una niña tenga 18 semanas de embarazo para poder reaccionar. Es tiempo de que la ciudadanía activa denuncie, reclame, y gracias por los mensajes que nos pasan, los videos que nos pasan. Ayer RPP denunciaba a otra niña de 13 años donde el agresor paga al sistema de justicia 20.000 soles. Eso es lo que tenemos que denunciar y ponerle de una vez solución a este problema. Exministra, ¿y qué hacer ahora con el caso de Mila? Se ha abierto el debate del aborto terapéutico. Hay voces incluso del Congreso, algunos congresistas como el señor Montoya diciendo, madre es madre, así tenga 9 años,
¿no? Es una vida. ¿Cómo entender y cómo hacer que la población también entienda cómo se le puede brindar el apoyo que usted reclama y todos los peruanos reclamamos para Mila? Mira, a estas personas del Congreso, a estas personas retrógradas que viven la era medieval, mejor ni escucharlos. Aquí no es un tema ideológico, no es un tema de conservadores y de progresistas. Este es un tema de derechos humanos. Este es un tema de la vida de la niña, de la vida de su familia y cómo la comunidad tiene que proteger, cómo los medios de comunicación estamos acá ahora tratando de abrir las mentes y la conciencia para que entiendan que esta niña es un ser humano y se tiene que respetar sus derechos fundamentales. Existe un principio vital que depende de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior de la niña y el niño. O sea, que por sobre todas las cosas, sobre todas las decisiones, prima su salud integral, su desarrollo integral en una comunidad que entiende y que realmente habilita todos los servicios para que así sea. ¿Qué tenemos que hacer, Jorge? En primer lugar, capacitar a los operadores de justicia, capacitar al personal de los centros de emergencia mujer, capacitar a jueces, fiscales, policías. Todavía tenemos policías que a la mujer agredida la mandan a su casa para que arregle bajo sábanas el problema. Así se lo dicen, con esas palabras. Todavía tenemos fiscales, médicos legistas que ponen lesión leve y quieren ver a las niñas semimuertas para que recién pongan lesión grave y detengan a ese agresor. Pero tenemos también agresores en el Congreso, tenemos agresores en el Ejecutivo, tenemos agresores, alcaldes, autoridades. Por lo tanto, es vital y poner en primera prioridad una educación con enfoque de género, una educación por la igualdad de derechos, una educación para que niñas y niños crezcan respetándose, tolerando y conociéndose. Por eso es fundamental la educación sexual integral, que no tiene que ver con el acto sexual, tiene que ver con la sexualidad, con conocerse, respetarse y que su autoconcepto, su autoestima mejore cada día y crezcan en un ambiente de optimismo, de mutuo desarrollo y que una sociedad le brinde igualdad de oportunidades, que los medios de comunicación se sumen a estos casos hasta que los problemas se solucionen y que esos jueces reaccionen y por favor saquen a jueces y fiscales corruptos que se prestan y se suman a esta agresión con estos violadores. Es momento de ese cambio. Después de la capacitación y de estas medidas preventivas, necesitamos la actuación más oportuna, de manera inmediata y que la comunidad también se sume, porque una agresión no solamente puede denunciar la familia, sino la comunidad. Con ustedes esta mañana estamos conversando con la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ¿no? Y también se suma a nuestra mesa el doctor Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Amoretti, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias sí, bueno, estábamos conversando con la exministra. Sí, y doctora Moretti, la parte legal, ¿qué dice nuestro Código Penal en relación a lo que se denomina el aborto terapéutico? Hay un artículo expreso en el Código Penal en la que señala que para cuando esté en grave peligro la vida o la salud de una persona en estado de gestación, procede el aborto terapéutico. Es decir, se le libera de responsabilidad penal al médico que practica este aborto para resguardar la vida o la salud de las personas. Y hay lo que consideramos nosotros en el Código Penal una causa de justificación, un estado de necesidad. Tengo dos bienes jurídicos, la vida y salud de la persona gestante y la vida del feto. Tenemos que sacrificar una de ellas. Y el Código Penal exime, libera de responsabilidad penal al médico que en este momento practica un aborto terapéutico. Los médicos que no han actuado, que se han negado al realizar un aborto terapéutico, han incurrido en un delito de abandono de personas en peligro. Porque en realidad, y esto es una advertencia para las clínicas, en muchas oportunidades
las clínicas no atienden a una persona que llega con una situación de urgencia o de emergencia. Están obligados por la ley de salud y por el Código Penal a brindar auxilio a esa persona que llega a un estado crítico o simplemente requiere una atención de urgencia y emergencia, que después la derive, pero su obligación de ellos es brindarle la atención que se requiere. Y tenemos nosotros que en el Código Penal el aborto sentimental o el aborto eugenésico. ¿En qué consiste este aborto sentimental? En la que las víctimas de una violación pueden someterse a un aborto terapéutico, a un aborto, y el máximo de la pena para el médico que practica sería máximo 3 meses. Sí, hay muchos que estamos a favor de que se libere de responsabilidad penal, puesto que vayamos nosotros a algo objetivo. Si alguien ha sido víctima de una violación, ¿cómo puede aceptar una criatura que ella no ha contribuido para los efectos de procrear a esa criatura? Y también si ya el aborto eugenésico, es decir, si ya los médicos han establecido mediante los exámenes correspondientes que el feto adolece de ciertas deficiencias físicas o mentales, está facultado, la ley faculta para los efectos de practicar una maniobra abortiva. Ajá. Muy clara la explicación legal de parte del doctor Mario Moretti. Exministra, ¿y hay antecedentes? ¿Ustedes desde su experiencia como ministra de la Mujer tuvo que enfrentar algún tipo de caso similar a el de Mila? Muchos casos. En las regiones realmente hay un abandono total, sobre todo en las zonas andinas, en las zonas de selva, donde las autoridades desconocen los protocolos o se hacen los que desconocen. Pero es fundamental que tengan presente lo que acaba de decir Mario, como es fundamental también respeten los protocolos y los trabajos que se tienen que hacer en equipo, porque un comité, una junta de médicos no tiene derecho a quitarle a una niña un futuro que necesitamos trabajarlo de manera articulada. Una junta de médicos no puede quitarle un derecho fundamental a la niña, derecho a la vida, pero a la vida en libertad, derecho a elegir, derecho a su seguridad. ¿Cómo es posible que se dejen avanzar estos casos? Lo tenemos en todas las regiones, pero Loreto es una sociedad muy delicada en la que tenemos que capacitar más, trabajar más. E insisto y persisto que las medidas preventivas son fundamentales. Las leyes están dadas y a esos congresistas retrógradas lean, infórmense antes de opinar, porque la educación sexual integral de manera gradual, consistente, técnicamente, si no se da, se enterarán por otros medios, por internet, pero está demostrado científicamente que en las sociedades que tienen educación sexual integral, las niñas postergan su sexualidad, los jóvenes postergan su sexualidad y priorizan su proyecto de vida. No le pueden eliminar a una niña su proyecto de vida, su futuro. Y ahora con estas niñas el Estado tiene que reparar, trabajar en conjunto, el soporte psicológico, el soporte a la familia y no permitir bajo ningún punto de vista, por ninguna razón o circunstancia que una niña deje de estudiar, porque allí está justamente el factor fundamental para la movilidad social, para que esas familias dejen de ser pobres y no casos de esta naturaleza que acentúan y perpetúan la pobreza. Estamos hablando de hogares en extrema pobreza. Entonces necesitan que la intervención sea articulada y al Ministerio de Economía y Finanzas pedirle más presupuesto para estas instituciones para que lleguen a todos estos lugares, poner más donde más se necesita esta intervención, este trabajo de las autoridades. Muy bien, exministra, doctora Moretti, a ver, tenemos información de último minuto porque hay un comunicado de prensa del Ministerio de Salud del Instituto Nacional Materno Perinatal. Indica lo siguiente, informa a la ciudadanía sobre
Sobre el caso, el Instituto Nacional Materno Perinatal informa a la ciudadanía sobre el caso de la menor, a quien llamaremos Mila, para respetar su derecho a la intimidad. Lo siguiente: 1. En su primer punto, la menor ingresó a nuestra institución el miércoles 9 de agosto, procedente de la ciudad de Loreto. Inmediatamente se inició las coordinaciones para la atención que el caso requería, hospitalizándola en el servicio de adolescencia para brindar la atención integral especializada. En el segundo punto de este comunicado, conforme al procedimiento para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, según las guías de práctica clínica y procedimientos del Instituto Materno Perinatal, una junta médica conformada por médicos especialistas, tras la rigurosa evaluación de este caso, llegó a la conclusión que para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo. Qué bueno. 3. En consecuencia, se inició el procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia la evolución clínica de la paciente. El Instituto Nacional Materno Perinatal precisa que en todo el proceso, desde la llegada, se mantiene la atención integral dentro del marco de las normas y leyes vigentes, priorizando el interés superior de la menor. Así es. También hacen un llamado a proteger la intimidad de la menor a fin de velar por su salud y desarrollo integral futuro. A la vez ratifica su compromiso de brindar el apoyo sanitario que requería. Se aprobó entonces la aplicación del aborto terapéutico para Mila. Su reacción, doctora Moretti. Bueno, simplemente están aplicando lo que dice el Código Penal. El Código Penal exime de responsabilidad penal y sobre todo cuando pone en grave riesgo la vida o la salud. Y no podemos, seamos objetivos. Una niña de 11 años que ha sido víctima de una violación y víctima de valga la redundancia, de un embarazo, ¿va a superar este mal? Indudablemente que le va a ocasionar no solamente consecuencias físicas, sino mentales, sí. Sí, a los dos invitados, doctora Moretti y también a la exministra Gloria Montenegro, por favor, permanezcan con nosotros. Miren, esta información es el último minuto. Vamos a seguir conversando sobre este tema tras escuchar a nuestros anunciantes aquí en Ampliación de Noticias. Y estamos con nuestros invitados que nos están ayudando también a entender esta situación de esta niña que fue abusada sistemáticamente, periódicamente por su padrastro. Y el doctor Moretti ya nos daba la apreciación legal, llegó el comunicado y queremos la reacción de la exministra de la Mujer también, Gloria Montenegro. Se dio este comunicado y se confirma la aplicación de este procedimiento, exministra. Gracias, Jorge. Han hecho lo que tenían que hacer, han hecho lo que manda la ley, pero acá me explicaba Mario de algo fundamental. Los médicos de Iquitos no se pueden quedar así. Hay un delito de abandono de las personas en peligro en el que han incurrido. Pero algo más, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación, de Cultura, de Inclusión Social, esta es una familia que necesita soporte de manera permanente, no solamente hasta superar la crisis, sino permitirle a la niña que tenga derecho a esa educación de calidad con equidad, permitirle que termine su primaria, su secundaria y encaminarla a una vida digna con beneficios y oportunidades que el Estado y nosotros tenemos la obligación de darle, pero también a la madre. La madre tiene oportunidades porque tiene más hijos. Es diferente un niño que llega y es respaldada por su madre que es ayudada en las tareas, a llegar a un hogar donde no se lee, no se escribe, no hay ningún beneficio y se vive en extrema pobreza. Por eso a este gobierno y a la primera presidenta mujer tiene que luchar y levantar la bandera por el derecho de las mujeres y por el derecho de vivir en igualdad de oportunidades. Es fundamental. Sí. Sí, exministra, gracias por su comentario también. Y ojo, información también que llega desde la Fiscalía y creo que tiene referencia y relación a lo que argumenta el doctor Moretti. Atención, dice a través de su cuenta de Twitter el Ministerio Público, la segunda Fiscalía Penal Supranacional especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura en agravio de la menor Mila de 11 años ocurrido en Loreto. Dicen, como parte de las diligencias, se dispuso que el Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Loreto remitan toda la documentación respecto del informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor en otras acciones. Doctor, ¿cómo interpretamos esto, doctora Moretti? Es decir, se está buscando a los responsables de lo que usted apuntaba,
¿Por qué actuaron de esa manera en el Hospital Regional de Loreto? Bueno, no solamente tenemos que ver las cuestiones en este momento de cómo se salva la vida de esta menor, sino también la violación. No es posible. Y ahí se haga una invocación al Ministerio Público para que investigue a este fiscal o al juez que le han otorgado la libertad a este sujeto. Esto es algo que no podemos admitirlo. Un delito que merece cadena perpetua no puede así darle libertad a una persona bajo esta imputación, más aún haberlo embarazado a la hijastra. Y lo que es más grave, siempre aquí nuestros políticos se preocupan por el resultado, pero hay alguien que propone las causas, cómo evitar las violaciones, cómo evitar los delitos que se vienen cometiendo que dan lugar a la delincuencia violenta. No, van al resultado a la pena. Eso no es la solución. La solución, vayamos nosotros a verificar y establecer qué es lo que origina la comisión de estos hechos delictivos. Muy bien. A la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, su comentario final sobre este tema para conversar con el doctor Amoretti también sobre lo que ocurre en el Colegio de Abogados. Exministra, su reflexión final. Gracias, Jorge. Creo que todos los actores sociales, todos los ministerios, los gobiernos locales que tienen las demunas que están para defender a las niñas, niños y adolescentes, a los gobiernos regionales que tienen su área social y su área para aglutinar a todos, provincia por provincia, distrito por distrito, centro poblado por centro poblado, para luchar contra la violencia y todos construir un país libre de violadores, libre de agresores y libre de la corrupción, porque acá se venden los médicos, los fiscales, los jueces y necesitamos justicia para estas niñas y para las mujeres agredidas. Gracias, Jorge, por la invitación. No, a usted, exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, nos ha ayudado a entender muy bien todo lo que involucra esta situación que nos afecta a todo el país. 8:57. Queremos aprovechar también la presencia del doctor Mario Amoretti para conocer qué está pasando en el Colegio de Abogados de Lima, del cual usted fue decano. Entiendo que están haciendo un llamado para que se respeten también y se cumplan los acuerdos a la normatividad de los estatutos del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué nos puede indicar, doctor Amoretti? Bueno, eso es lamentable lo que está sucediendo. Los directivos y el decano, los miembros de la Asamblea de Delegados, fueron elegidos y lo dijo, postularon para ser elegidos del 2022 al 2023. Se les entregó el acta, lo otorgado por el Comité Electoral, para que ejerzan el cargo 2022 al 2023. Resulta que el 5 de julio el decano y los miembros de la Junta Directiva acuerdan que estos, de acuerdo a que fueron elegidos por 2 años, esto se prorrogue hasta el 2 de abril. Es decir, van a seguir ejerciendo y modifican el estatuto. Y la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú ha emitido un pronunciamiento, al igual que lo hicimos nosotros los decanos, que no se puede modificar la ley para favorecerme. Yo estoy ejerciendo el cargo, fui elegido hasta el 2023 y presento un proyecto con la finalidad de que los delegados modifiquen el estatuto y ya no se queden hasta el 10 de enero, sino hasta el 2 de abril. Esto es inconcebible que suceda en el Colegio de Abogados. Es por eso de que estamos nosotros solicitando, y soy uno de ellos, y varios abogados, propiciando un referéndum a fin de que los delegados, los malos delegados, porque desgraciadamente, así como tenemos malos congresistas, tenemos malos delegados en las que están afectando el patrimonio del Colegio de Abogados del Perú, del Colegio de Abogados de Lima. De Lima. Pero, doctor Amoretti, ¿qué habría detrás de esto? O sea, ¿cuál es la intención de fondo? Mire, el problema es que lamentablemente, como el Congreso, los delegados resuelven a pedido del decano. Y esto no puede ser. No podemos nosotros permanecer así impasibles frente a las impunidades que se están llevando a cabo frente a actos que verdaderamente son muy lamentables y que afectan el patrimonio del Colegio de Abogados de Lima. ¿Y se reunirá en esta asamblea, es decir, la convocatoria que usted está haciendo y demás, qué va a involucrar? ¿A exdecanos? ¿Cuál va a ser, digamos, las medidas que se adopten? Bueno,
los 6 decanos vamos a pronunciarnos. Hemos sido convocados para este lunes, probablemente a fin de... También es increíble, pero fue el doctor Martín Belaúnde a esta asamblea de delegados y el decano lo trató de miserable. Esto no podemos permitirlo los exdecanos. Sí. Muy bien. Doctora Moretti, bastante claro, ¿eh? Y esperemos a ver que se esclarezca qué está ocurriendo en el Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias, doctora Moretti.